Hola, bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. El día de hoy nos convoca la presentación editorial del libro Temáticas sobre la violencia contra las mujeres en México y las posibilidades de reformulación educativa de lo público a lo privado. Nos acompañan varias de sus autoras y comentaristas del texto. Le daré la palabra en primer lugar a la doctora Patricia Galeana, quien es autora del libro, una de las autoras del libro, así como directora fundadora del Museo de la Mujer. Doctora, antes de darle la palabra, voy a leer una breve semblanza. La doctora Patricia Galeana es directora fundadora del Museo de la Mujer y presidenta fundadora de la Federación Mexicana de Universitarias. Es historiadora por la UNAM, investigadora y catedrática de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Autora de 16 libros, 104 capítulos, coordinadora de 327 publicaciones y prologuista de 70 obras de historia política, diplomática y de género. Fue secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 1999 al 2000, consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal del 2002 al 2013, fue secretaria técnica de la Comisión para los Festejos del Bicentenario de la Independencia del Senado de la República, así también embajadora de México en Colombia. Es fundadora y curadora del Museo de la Mujer y entre sus publicaciones en la materia que nos ocupan destaca como coordinadora Mujeres Insurgentes del siglo XXI, Historia comparada de las mujeres en las Américas y Mujeres protagonistas de nuestra historia. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias, es un honor tenerla aquí. Le cedo los micrófonos. Muchas gracias a la doctora Andrea Samaniego y me da mucho gusto participar en esta presentación. Saludo a la doctora Estela Morales, a la doctora Gina Saludowski también y a la doctora Gloria Luz Alejandre. Y bueno, siempre es motivo de festejo cuando sale una publicación, sobre todo pues esta obra que ya teníamos pues esperándola hace tiempo y que sale en un momento importante porque pues lamentablemente la violencia en nuestro país no cesa, sino que ha aumentado. Cuando se hizo el texto, se mencionaba que había 10 feminicidios por día. Ahora tenemos 11 feminicidios por día. Entonces, pues la situación, como ven, se ha agravado. Yo quisiera, pues primero, destacar el trabajo del doctor Fernando Pérez Correa, distinguido académico que fuera director en 2 ocasiones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, secretario general y coordinador de humanidades de nuestra universidad, y que siendo coordinador del Seminario Universitario de Estudios sobre la Sociedad, las Instituciones y los Recursos, ha sido un autor prolífico que además de trabajar pues diferentes obras sobre historia política de México, la reforma del Estado y los recursos naturales, se ha interesado en la igualdad de género. Y esto creo que es muy importante de destacar. Es una pena que él por problemas de salud no pueda acompañarnos en esta presentación, pero yo quiero destacar su feminismo, porque hay pocos pues personajes que se dedican y pueden ser que sean simpatizantes de la causa de las mujeres, pero no se dedican a trabajar el tema como él lo ha hecho con diferentes publicaciones. Y en este caso, bueno, pues ha contado con el apoyo de la doctora Gloria Luz Alejandre, también catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la UACM, y que es actual secretaria general de FEMU,
y que trabajó en varios proyectos. Bueno, ha trabajado con el doctor Fernando Pérez Correa sobre la igualdad entre mujeres y hombres, y siendo ella una especialista en feminismo y en violencia contra las mujeres, pues ha sido una pareja que ha sido muy fructífero su trabajo para un tema que nos es vital. Esta violencia, pues estructural que vivimos y pues que tenemos la pues grave situación de ser uno de los países de América Latina con mayor índice de feminicidio y de violencias, todo tipo de violencias contra las mujeres. En la obra, además de hablar de la violencia política, económica, se habla de temas que no son muy importantes y necesarios en el ámbito universitario, como es la violencia desde el noviazgo y la violencia en los espacios educativos y también en los centros de reclusión. Es importante ver que se estudien las normas, las convenciones internacionales y la legislación nacional que hay en la materia y ver pues cómo puede, que ese es el título de la obra y su objetivo, las posibilidades de reformulación educativa. Esto nos parece esencial porque evidentemente, como pues pone con mucha razón la doctora Carola García Calderón en su prólogo, el tema nos involucra a toda la sociedad. Desde luego, ella habla de la importancia de la eficacia del Estado y la necesidad de que se imparta justicia, porque evidentemente, esto lo agrego yo, si no hay justicia y hay impunidad, pues entonces el delito aumenta, como es lo que nos ha pasado. También, pues se plantean ahora nuevas violencias, como es la violencia digital, que también es tratada por las autoras aquí presentes. Y lo que me parece fundamental es repensar, reformular nuestros programas educativos para lograr prevenir y erradicar la violencia, cosa que no sucederá, es evidente, mientras no se deconstruya la cultura patriarcal en la cual se sigue pensando que el hombre manda y la mujer obedece, y cuando la pareja no obedece a estos hombres formados en esta cultura patriarcal, pues sobreviene la violencia. En el texto que yo hago, lo que me interesa como historiadora, y creo que a todas y a todos nos debe de interesar, es que para resolver un problema tenemos que saber su origen, cuáles son sus causas. Y entonces yo hago un recorrido histórico desde el origen de la violencia, desde que se establece esta cultura patriarcal, que se va a establecer en todas las culturas primarias del mundo, o sea, en diferentes formas, pero en todas subsiste. Bueno, y subsiste hasta la fecha, y les voy a dar ejemplos impresionantes, o sea, el que la idea aristotélica de la menor inteligencia femenina por tener menores dimensiones, la capacidad craneana del cuerpo de una mujer, pues todavía fue repetido por el dean de Harvard, el doctor Lawrence Summers, en 2006, diciendo que las mujeres no teníamos capacidad para las matemáticas. Y en 2017, el ingeniero James Damore de Google
declaró que por limitaciones biológicas, pues no había más informáticas y no podíamos liderear en este tema. El señor pues Summers no dejó de ser dean de Harvard, afortunadamente, y el ingeniero Damore fue cesado de Google. Entonces, pues en el texto que yo les comparto al inicio de la obra, pues de lo que se trata es de hacer un recorrido sobre cómo se va luchando por cada uno de los derechos, el derecho a la educación, los derechos laborales para un trabajo igual, salario igual, los derechos políticos, los derechos civiles. Hay que recordar que en México se establece la igualdad jurídica de las mujeres hasta 1974 y somos uno de los últimos 6 países en otorgar la ciudadanía plena a sus mujeres en nuestra región latinoamericana. No nos estamos comparando con los países que fueron pioneros, como Nueva Zelanda en 1893 o Finlandia en 1906. Entonces, pues en el texto yo trato de compartir con el público lector los problemas que llevaron de la política interna a tener una posición de vanguardia en los derechos humanos de primera generación, como fue la abolición de la esclavitud desde 1810, el segundo de América Latina y el Caribe, antes abolió Haití en 1804, y cómo se estableció la libertad de cultos y un Estado laico por vez primera en América Latina en 1860, y también cómo se incorporaron los derechos humanos de segunda generación en la Constitución de 1917. Sin embargo, hemos ido a la saga en los derechos de las mujeres y en los derechos de las comunidades originarias. Y ahí pues explico todo, hago todo el recorrido histórico desde las primeras demandas de participación política en la Constitución de 24, en la Constitución de 57, en la organización de clubes políticos de mujeres para luchar por la no reelección, cómo se incorporan a la revolución y finalmente, pues no se otorga la ciudadanía en la Constitución de 17, precisamente por los problemas de la lucha entre el Estado y la Iglesia. Y esto fue lo que llevó también a que se congelara la iniciativa en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas y que hasta 1847, en el gobierno del presidente Miguel Alemán, se diera la ciudadanía restringida y hasta 53 la ciudadanía plena, después de que Naciones Unidas había dado la Convención de Derechos Humanos, entre los derechos humanos, los derechos políticos en 1952, cuando ya era una presión internacional que se otorgara la ciudadanía a la población femenina mayoritaria, porque no podía haber una democracia sin su participación. Hago alusión a la encuesta nacional de género, donde se sigue pensando que los hombres son más capaces para ejercer los cargos políticos, y todo el largo recorrido que se dio desde las cuotas de género de 70-30, 40-60, hasta lograr la paridad y que después aparecieran las Juanitas, estas mujeres que estuvieron dispuestas a ceder su cargo para que lo ocuparan suplentes hombres. Con esto terminaría yo mi participación.
pues felicitando desde luego, aunque esté en ausencia, se lo diremos posteriormente, al doctor Fernando Pérez Correa por haber coordinado la obra con la doctora Gloria Luz Alejandre, a las autoras aquí presentes, la doctora Gina Saldowski y la doctora Andrea Samaniego, así como a todas las demás especialistas que colaboraron para que se pueda dar esta reformulación educativa y que podamos encontrar la fórmula para deconstruir esta cultura patriarcal que nos lleva a la violencia contra las mujeres y establecer una cultura de paz y de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Muchas gracias por su atención y felicidades. Muchísimas gracias, doctora, por sus palabras. Efectivamente, fue un proyecto derivado de un seminario universitario. Ahora le daré la palabra a la doctora Estela Morales. Doctora, voy a leer su semblanza. Ella pertenece al Consejo de Honor de la Federación Mexicana de Universitarias. Es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Bibliotecnológicas y de la Información y tutora del posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información de esta misma universidad. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 del Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnología. Además, es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias y consejera de la Federación Mexicana de Universitarias. Es autora de 15 libros y un sinnúmero de artículos publicados en revistas nacionales e internacionales sobre información y sociedad, políticas de la información, globalización, diversidad de la información, multiculturalismo e información e infodiversidad, así como historia de la bibliotecología mexicana y latinoamericana y ética, imparcialidad y veracidad de la información. Doctora, muchísimas gracias, bienvenida y le cedo los micrófonos. Muchas gracias por la invitación. No sé si se alcanza a ver el libro en vivo, porque es muy interesante. Agradezco la invitación que me hicieron a hacer esta presentación, tanto al doctor Fernando Pérez Correa como a la doctora Gloria Luz Alejandre. Para mí son personas muy queridas. El doctor Fernández Pérez Correa me ha acompañado en mi trabajo durante mucho tiempo. Fue él un gran maestro, fue jefe, fue amigo, un gran maestro sobre todo. Él empezó mi relación con él hace muchos años, cuando él fue secretario general, y después fue coordinador de humanidades, donde también tuve una relación amplia con él en los trabajos. Fue de la está en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde fue un punto referencial muy importante cuando nuestra universidad y el grupo estudiantil estaba un poco o un mucho inconforme con los momentos sociopolíticos en el país. Y para terminar, pues me lo encontré, o él me volvió a encontrar en las instalaciones que tiene la UNAM en Jiquilpan. Y esto es muy interesante, en Jiquilpan, Michoacán. Esto, ¿qué pasa? Que él también tenía relaciones de trabajo ahí y nos ayudó muchísimo porque Jiquilpan es la ciudad natal de Lázaro Cárdenas. Y entonces esta unidad académica está en manos de la UNAM y tiene a su cargo todos los archivos históricos que tenía don Lázaro, y de entre ellos de militares muy prominentes, perdón, y él se interesó mucho por ese trabajo y nos ayudó mucho con la gente, porque también hicimos un trabajo con la comunidad muy interesante. Gloria Luz conmigo, también entramos en relaciones de trabajo a través del doctor Fernando Pérez Correa, precisamente en estos seminarios que abordaba él y de donde salió este libro tan interesante que hoy nos toca comentar. Ella, Gloria Luz, la coautora, bueno, tiene una participación muy importante en la FEBU,
la Federación Universitaria de Mujeres, en la Facultad de Ciencias Políticas y, por supuesto, en la UACM, o sea, en la Universidad de la Ciudad de México, donde ella es profesora de tiempo completo. Y este libro me interesó mucho porque alguna vez participé en los seminarios que organizaba don Fernando. Y este no, pero la temática me llamaba la atención. Entonces empecé a verla con mucho detenimiento desde antes de saber que iba yo a hacer comentarios sobre la obra. Aquí se centra todo en la violencia, pero esta violencia mirada en conjunto y a través de varias esferas. Puede ser la psicológica, la económica, la sexual, la digital, que ya mencionó la doctora Patricia, la política y la violencia en los espacios laborales y en los espacios domésticos. ¿Por qué se menciona creo que es muy importante la violencia digital? Porque muchas veces, y sobre todo con los datos que nos llegan en los últimos años, la violencia sexual está a todo lo que da, según mi opinión, ¿no? Realmente es preocupante. Pero la violencia digital puede ser parte de las otras violencias. Y esto es importante porque la violencia digital fluye más rápido lo que quiere realizar que si fuera nada más como antes teníamos la violencia escrita, que podría ser en la prensa, en artículos, en libros, en el cine, en el teatro, en la radio. Pero la digital se mete en todo. Y entonces ahí hemos tenido muchos problemas detectados sobre la violencia hacia las mujeres. Y cuando digo yo mujeres, van desde la niñez hasta la vejez. Es todo su ciclo de vida. ¿Y por qué tenemos que preocuparnos de la violencia digital? Porque esta es más rápida, llega a mayor número de personas, dijéramos, se diluye y se va potenciando las dos cosas a través de varias plataformas de las redes sociales y aún de las redes académicas, y va a llegar y lograr su objetivo hasta a múltiples grupos o a individuos. Entonces, por eso es muy importante que tomemos en cuenta todas esas violencias, que de alguna manera hay capítulos en el libro que la tratan. Aquí ya también se ve el patriarcado, que ya lo mencionó la doctora Patricia, y el empoderamiento de la mujer frente al hombre y para disminuir esta violencia, porque esto nos lleva también a una desigualdad entre hombres y mujeres y a una desigualdad muy importante por sus estragos negativos ante la sociedad. El hombre, en nuestra cultura y en nuestro mundo actual, desde que nace tiene poder y se va empoderando cada vez más hasta su edad adulta. Y la mujer, si la ponemos enfrente, va disminuyendo su poder hasta a veces casi eliminarla. Entonces es importante tomar en cuenta esto, y esto se ve reflejado en varios artículos en varias artículos o temas que trata el libro. Entonces, la otra esfera muy importante es el sistema educativo de los países. Y en este caso tenemos que la familia muchas veces repite patrones que a ellos les fueron, ¿cómo se llama? Heredado. Y la escuela también muchas veces no influye para lograr un equilibrio, una equidad y una participación equitativa con la mujer. Todo esto está visto en varios de los artículos o capítulos que conforman este libro. De alguna manera, hay protesta, por ejemplo, es influir en el ser. Hay que influir en el ser mental de las niñas, de las mujeres, y no en la imagen o en el cuerpo, porque entonces ahí no logramos más que chispazos que les llegan a los niños, niñas y jóvenes. Ellos están muchas veces seguidos por normas sociales, normas culturales, normas literarias, normas que pasan por el cuerpo legislativo de un país, y que lo hemos visto en los últimos años que a partir de un abuso
grande a una mujer y a la mujer insiste en denunciar, se han logrado muchos avances legislativos. Pero esto no ha disminuido la violencia, en mi punto de vista, y de acuerdo a los autores que están en el libro. Y esto es lo triste, que se han hecho acciones, cada vez hay más agrupaciones, sociedades, federaciones, pero el problema de el no respeto a la mujer y la violencia, pues persisten. Esto para mí, que yo tengo también la formación de los estudios latinoamericanos, ahí usamos mucho, nos apoyamos en unos principios filosóficos, que es el respeto al otro. Y el origen está en eso, que no respetamos al otro que está junto a nosotros o enfrente de nosotros o al lado de nosotros. Y no porque yo diga que esto lo vemos en latinoamericanos, es que los demás países lo hacen muy bien. Desgraciadamente, nuestros países cercanos, que son los de América Latina, pues en este aspecto de la mujer, la verdad que también están muy mal. Unos quizá, si lo queremos matizar un poquito más, otros poquitos menos. Y ahí es muy importante el sistema educativo, porque tiene que transmitir valores al colectivo de sus grupos, de sus alumnos, pero también tiene que transmitir valores al individuo, porque la educación no se puede ver nada más, o sea, puede educarse, claro, pueden transmitirse conocimientos de uno a uno, de niño en niño, pero en general lo tenemos que hacer en grupo porque ahí es donde se empiezan a ver las diferencias. Y en estos días, hasta donde tengo noticia de ayer a hoy, por ejemplo, la nota que nos trae trastornados son los resultados del examen PISA. Entonces, pues menos estamos contando con el sistema educativo y quizá estas asociaciones, estos grupos y la academia podríamos hacer varias cosas al respecto y que en algunos artículos los tratan. Aquí la escuela también se complica porque por un lado tiene que atender al alumno y hacer este cambio de sentimiento, cambio de filosofía en su actuar, pero también tiene que actuar con los padres. Estos, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo. Yo creo que, no sé, porque ese dato no lo tengo, pero lo que percibo es que son 90% padres que han heredado educaciones en donde la violencia hacia la mujer se ve natural. Y eso pues no nos ayuda a cambiar todo el contexto. Pero el sistema educativo también tiene que trabajar con los profesores porque de ellos va a depender una buena transmisión de conceptos y de puntos de filosofía hacia la mujer. Y esta problemática, como lo vemos en el libro, pues se vuelve una problemática local. Hay grupos que han estudiado problemáticas locales, pero hay otros que estudian programas nacionales o se contrastan con internacionales y pues tenemos una visión muy amplia de lo que es el mundo actual, el mundo global. Esta obra aporta mucho a la literatura universal porque el objeto de estudio, la mujer y la violencia, les digo, es válido y actúa y se lamenta uno, porque sucede en todos los países. Los que creíamos más avanzados, como una Dinamarca o una Finlandia, pues resulta que a veces no lo son tanto. Entonces sí tiene este valor el libro para promoverse en entornos más amplios. En nuestro país tenemos mucha literatura. Si ustedes buscan bajo mujer, feminismo, van a encontrar cantidad de literatura de casos que se reportan en varias ciudades de nuestro país con algunas especificaciones. Pero por un lado es muy bueno que tengamos toda esa literatura de contraste, pero no ha llegado esa literatura a los niños que después eran jóvenes y después adultos. O sea, no hemos llegado a tocar esas puertas más que del grupo que pertenece a estas asociaciones. Por ejemplo, encontramos en los diarios siempre los datos más en lo negativo que en lo positivo, ¿sí? Que está bien para que sepamos la realidad, pero, o sea, no es porque no se trate el tema ni se difunda. Por supuesto que se trata y se difunde, ¿sí? Porque lo vemos a través de los diarios. La Gaceta de la UNAM, por ejemplo, ella ha trabajado en el último año, ha sacado bastantes notas sobre este tema
Y las últimas que trabajó, que es un tema que también se ha tratado en la FEMU, por ejemplo, ha sido el problema de los cuidados. Y la Gaceta UNAM ya ha tocado este tema en varias ocasiones. Lamentablemente lo leemos y decimos, qué horror, tienen razón, pero de ahí a la ejecución de que ya no haya esta violencia y que los cuidados lo veamos como algo no privativo de la mujer, sino más amplio en el conjunto social, todavía nos cuesta trabajo aceptarlo y tener medidas de protección hacia esto. Entonces, esto es que el trabajo de la mujer, bueno, todo trabajo para mí, pero yo creo que el de la mujer tiene que verse en parámetros más amplios. El sistema, en un sistema de igualdad y participación de la comunidad. Y me dio mucho gusto que en estos artículos que estamos viendo, pues algunos tratan precisamente esto, la participación de la comunidad. No solo de la mujer en este caso, sino en el tema de la obra, que hace, pues el tema específico son los cuidados y las posibilidades, ya lo mencionan ahí, de reformar la parte educativa e irnos de lo público a lo privado, perdón. Pero también nos recuerda al leer esta obra que los temas que afectan a las mujeres, que son múltiples, y los tenemos que estudiar y analizar de forma interdisciplinaria. Que eso es muy importante porque también el equipo que participa en este libro responde a esta preparación interdisciplinaria y verlo de manera integral. Este libro nos permite ver varios aspectos del tema central, con miradas variadas, provenientes, y esto también me gustó mucho, de varias ciudades y de varias instituciones de nuestro país, porque no es lo mismo, hay similitudes, pero no es lo mismo un desastre, por decir algo, en Texcoco, a otro que sucede en la región de la frontera norte o del ahora, lamentablemente, también en la frontera sur. Entonces, esto me gusta mucho y yo creo que le va a gustar mucho a los lectores, porque nos ofrecen estas diferentes miradas que tenemos al respecto. Y que son miradas disciplinarias, pero también de lugares geográficos. También se están viendo estos problemas. Por ejemplo, tenemos que de la UNAM, porque es uno de los, como institución global, la UNAM pues tiene más coautores, que son 8, que vienen de ciencias políticas, que es un punto de vista, vienen de la Facultad de Filosofía y Letras, que puede ser otro punto de vista, de FES Aragón, por ejemplo. Pero también participan otras instituciones que no tienen que ver con la UNAM estrictamente, pero que en los temas académicos se relaciona la UNAM con otras instituciones o con otras personas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la participación del Colegio de Michoacán con 2 autoras, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del Instituto de Estudios Superiores ¿cómo se llama? De Chiapas, o sea, tenemos también gente de Chiapas, perdón, porque en la parte de la ciudad también está la UACM, que participa con 2 expertos, está el Congreso, gente que trabajó en el Congreso y desde ahí participó, o instituciones de la Ciudad de México. Tema tras tema nos enriquece toda esta pluralidad. Nos enriquece y nos invita y reta, porque yo creo que son las 2 cosas. Nos invita a leer, pero también nos está retando a ver qué hemos hecho nosotros al respecto, a pensar y descubrir los temas de la violencia contra las mujeres y en el trabajo colectivo y, por supuesto, esta presentación del libro, pues es una invitación a leer la obra. Si no nos la leemos completa, va a haber artículos que del puro título nos va a interesar y cuando llegamos al contenido realmente es un contenido muy valioso. Felicito a todas las autoras y por supuesto que a los coordinadores del seminario y del libro, como han sido el doctor Pérez Correa y la doctora Gloria Luz Alejandre.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Estela Morales, por Gracias. sus palabras, este recorrido que hace sobre todos los aspectos de intervención de, bueno, pues de las posibilidades de la reformulación, en donde el trayecto o la relevancia educativa es relevante y, bueno, pues comentaba usted bueno, el contexto en el cual en materia educativa, pues hay ahorita una situación que tenemos que atender y pues con perspectiva de género, porque pues sí, Claro. obviamente la cuestión es diferenciada cuando se trata de educación de hombres y de mujeres. Muchísimas gracias por su reflexión en torno a este libro. Gracias a Ahora, ustedes. sí, muchísimas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a la doctora Gina Sabludowski Cooper. Antes de darle la palabra, doctora, voy a leer su semblanza. La doctora Gina Sabludowski Cooper es maestra y doctora en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesora investigadora de tiempo completo de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde ha impartido las materias de Literatura y Sociedad. En la carrera de Ciencia Política y Administración Pública, Teorías Sociológicas. Pertenece al nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnología, y ha colaborado en calidad de profesora invitada en instituciones como la Universidad de Anáhuac del Sur, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran La Escuela de Frankfurt y La Crítica a la Modernidad, Mujeres, Empresas y Familias, Del Verbo Emprender, de la burocracia y las normas a la intimidad y el cuerpo, así como modernidad y globalización, entre otros. Muchísimas gracias, doctora. Bienvenida. Les cedo los micrófonos. Muchas gracias por esta invitación. Me da mucho gusto estar con tan estimadas y distinguidas colegas. Bueno, hago una referencia a lo que se dijo. Muchas gracias por toda mi presentación. Recientemente ya soy investigadora nacional nivel 3, digo, emérita. Entonces, se los comunico para mi currículum y es un honor para mí estar con colegas tan distinguidas y tan apreciadas. Bueno, yo quiero felicitar mucho a Gloria Luz Alejandre y a Fernando Pérez Correa por este gran esfuerzo de investigación colectiva que han hecho durante varios años y cuyos resultados son varios libros coordinados por los dos que dan cuenta de varios aspectos de la situación de las mujeres en México. Entre ellos, Perspectivas de las Mujeres en México, Historia de la Administración Pública y Participación Política de 2018, Mujeres y Administración Pública en los órganos de gobierno en México, 2020. Los que hemos y las que hemos coordinado libros sabemos lo difícil que es aunar esfuerzos colectivos para dar a luz publicaciones sobre una temática y hacerlo de forma continua. Muestra el gran compromiso de los coordinadores con el problema a investigar. Mi más sincero reconocimiento. A esto aunan las múltiples actividades y desde luego le tengo un gran aprecio al doctor Pérez Correa, con el que he tenido un trato cercano como profesor y como director de la facultad y le mando muchos saludos. A esto se aunan las múltiples actividades que ha llevado a cabo intensamente Gloria Luz durante estos años, encaminadas a promover el conocimiento sobre la situación de las mujeres, señalar los obstáculos que enfrentan y promover un cambio a su favor a partir de los datos que arrojan las investigaciones. Una de las cualidades que más resalta en este libro es que aborda la violencia, como ya se ha dicho, de las mujeres desde una perspectiva amplia que no se centra en un único contexto, sino que muestra cómo ésta se ejerce en prácticamente todos los ámbitos de la vida social. Hay capítulos, entre ellos los últimos del libro, que están centrados en uno de los temas más comúnmente asociados con la violencia hacia las mujeres y que se hace más evidente porque es la violencia sexual o contra el cuerpo. Estos temas están presentes, como los dije, hacia los últimos capítulos, cuando se tratan los problemas de la violencia en el noviazgo y de la violencia en las mujeres en confinamiento. Sin embargo,
como lo muestran los otros capítulos y como bien lo dice Pérez Correa en la introducción, la violencia hacia las mujeres es múltiple y como bien se muestra en el libro, este permea todas las dimensiones de la vida social, de ahí la importancia de la violencia simbólica, la política, la económica, que además, como sabemos, suelen estar entremezcladas. Además de profundizar en la violencia hacia las mujeres en sus múltiples manifestaciones y darnos fundamentos para seguir luchando por una vida sin violencia, desde el punto de vista académico, las diversas contribuciones presentan una variedad de estrategias de investigación que resultan muy enriquecedoras. Tenemos como inicio la investigación histórica de Patricia Galeana, y en donde, centrándose más en la historia intelectual, sobre todo en la primera parte del artículo, nos recuerda cómo desde la antigüedad clásica ya hay una visión negativa sobre el papel de las mujeres que se expresa en el pensamiento de Aristóteles, que considera a la mujer como un ser incompleto. Galeana continúa sus análisis de los diferentes autores para después enfatizar los principales acontecimientos y el largo camino desde las luchas del movimiento sufragista hasta la obtención de la paridad. La autora también recuerda cómo fueron muchas las mujeres que, como Herminda Galindo, han hecho muy importantes contribuciones como escritoras y que todos y todas deberíamos de retomar. También desde el punto de vista histórico, Gloria Luz Alejandre, partiendo de un análisis de la Ilustración y revisando los derechos negados a las mujeres, revisa los derechos ligados a las mujeres, donde la igualdad, libertad y la justicia no las incluía. En el recorrido de las ideas de las mujeres del siglo XVIII, hasta llegar a los feminismos actuales, la autora recalca que el feminismo es la teoría crítica más integradora y persistente. En este capítulo, Gloria Luz hace énfasis en la categoría de patriarcado y exclusión, en un enfoque que a mí me parece muy importante porque hace énfasis en lo conceptual. Si alguna responsabilidad tienen las ciencias sociales de esta época, es la reflexión sobre la génesis y el desarrollo histórico de sus categorías para tratar de utilizarlas de la forma más precisa y objetivas. Si bien estos términos no pueden perder su contenido normativo y de denuncia social, no debemos de utilizarlos como adjetivos porque perdemos la rigurosidad que es propia del trabajo académico. Las palabras se vuelven más importantes en el artículo de Lourdes Enríquez, quien presenta un interesante análisis histórico y conceptual y de retórica, analizando los presupuestos de performatividad que surgen en la necesidad de nombrar la violencia con el vocablo feminismo, haciendo de este vocablo un hecho en sí lleno de contenido y de significantes. Además de las aportaciones históricos o conceptuales, los capítulos adoptan diferentes estrategias de investigación. Encontramos importantes contribuciones con un fuerte sustento jurídico, aportaciones empíricas de diferente tipo, tanto lo que se basan en los datos estadísticos, como es mi caso sobre la violencia económica, como cuestionarios localizados que se aplican a estudiantes de una carrera, como el artículo sobre relaciones internacionales de Domínguez, hasta un trabajo cualitativo, como es el de la experiencia de violencia en el noviazgo, en el caso de Alma, que hace Covarrubias y que nos muestra las muchas almas que existen en muchas relaciones de noviazgo en la actualidad. El libro sigue, para mi sorpresa, porque usualmente, el libro contiene más que sigue, porque no voy en orden, para mi sorpresa, porque usualmente en otras antologías, yo soy la única que trata el de violencia económica, con 2 artículos sobre violencia económica, el mío y el de una autora más. En el caso del mío, reviso los datos estadísticas de violencia económica y patrimonial
de las mujeres en dos ámbitos desde una perspectiva estadística, el familiar y el laboral. Y destaco cómo este se ha incrementado en diversas situaciones recientes como la pandemia. En mi texto muestro cómo se trata de una violencia cotidiana que veces no es fácil de detectar, porque la violencia económica que surge en las mujeres es invisibilizada y muchas veces no se detecta hasta que se produce con otro tipo de violencia más reconocible, como la simbólica, la física y la sexual. En el ámbito laboral, esta se expresa como falta de equidad de oportunidades, discriminación en el trabajo y lo que usualmente se considera como techo de cristal. El otro artículo que trata sobre la violencia, de Samaniego y Gómez, lo toca el tema la violencia económica desde un punto de vista más teórico, recordándonos las contribuciones de Flora Tristán, que años antes que Marx ya hablaba de las diferencias de las violencias económicas entre los sexos. No pude dejar de recordar el libro de Vargas Llosas, El paraíso en otra esquina, que precisamente es una ficción basada en un diálogo entre un personaje ficticio y Flora Tristán. Esta invisibilidad del pensamiento femenino ha ocurrido en todos los ámbitos. Lo mismo pasa con las pensadoras en el ámbito de la sociología. Vemos cómo solo recientemente ha sido rescatada una autora como Harriet Martineau, que fue traductora de Comte y contemporánea de Tocqueville, y escribió un libro sobre las formas y las maneras de la sociedad americana en el mismo año en que Tocqueville escribió un libro que sí se hizo célebre, a diferencia del de Martineau, La democracia en América. Afortunadamente, el feminismo actual nos está permitiendo reconocer el legado de estas mujeres. El capítulo de Georgina Cárdenas Acosta aborda la violencia política en relación al capital simbólica, recordando a Rousseau, como también los hacen otras autoras, y denunciando cómo el autor señala que la obligación social de las mujeres se limitaba a ser un sujeto para otros. Junto con otros autores como Condorcet, estos teóricos visualizaban la práctica de las mujeres únicamente como asistentes del hombre. Esto que sucede en la teoría política, y yo no dejo de tener los ojos de una socióloga, desde luego también ha sucedido con múltiples sociólogos. Basta señalar a Durkheim, el padre de la sociología, quien en su obra La división social del trabajo considera que las mujeres no son seres inteligentes ni morales, sino que son seres orgánicos similares a los niños, con los cuales, cito, por lo cual ellas tienen que llevar una vida distinta a la del hombre y limitar sus funciones en el ámbito doméstico. También entre nuestros autores, entre nuestros clásicos, esto sucede con frecuencia. Ya lo dice Galeana, refiriéndose a Horacio Barreda, el conocido autor positivista, cuando hace serios señalamientos llenos de prejuicios contra las mujeres. Pero también lo tenemos en otros autores, como el célebre Andrés Molina Enríquez, quien en Los grandes problemas nacionales recupera las tesis de Schopenhauer para señalar que la superioridad del hombre frente a la mujer resulta evidente y que por razones científicas se demuestra, cito, que la incapacidad de la mujer para luchar contra el hombre, por lo cual, según Molina, el feminismo es un verdadero absurdo. En el análisis del libro, las autoras incorporan diferentes tipos de teorías para llevar a cabo sus análisis, y esto también le da
pluralidad. Tenemos desde Bourdieu hasta el pensamiento de Foucault, hasta otros autores. El artículo de Báez y Rodríguez trata de las predisposiciones legales con relación a la violencia del género y realiza un interesante análisis comparativo sobre la inclusión de la violencia de género en las leyes estatales y en lo que se refiere a la legislación de los partidos políticos. En el texto sobre la violencia política en relación a género, los tres autores que lo suscriben muestran tanto las dimensiones teóricas como los testimonios de la violencia política, para lo cual hacen una revisión de la normatividad que incluye testimonios de mujeres que practican la política local en el estado de Chiapas. La violencia ejercida hacia las mujeres en el noviazgo de Covarrubias Hernández nos muestra cómo la violencia en el noviazgo la sufren 5 de cada 10 mujeres en México. Y en el caso de Alma, que es a la mujer que sigue, es un trabajo cualitativo basado en un caso, no, como ya lo dije, nos hace pensar en todas las almas que existen por doquier y que sufren esta violencia cotidiana en el noviazgo. En la percepción de la violencia entre los estudiantes de comunicación, se nos muestra una información con base a datos de un pequeño grupo de estudiantes y la resistencia que tienen los varones a hablar o tratar de participar en investigaciones sobre el tema. El texto termina quizá con lo más visible, la violencia del cuerpo, de las mujeres que son personas en confinamiento. Los referentes teóricos de este artículo, como ya se señaló, buscan explicar esta realidad con base a las teorías de Bourdieu, Goffman y Foucault. El libro está escrito por las voces de 13 mujeres y 3 hombres, incluyendo al coordinador. Felicito nuevamente a los y las autoras y espero que en un próximo número puedan contribuir más hombres, porque como se ha hecho cada vez más evidente, la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la erradicación de esta es un asunto de todas y todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Zabludovsky, por esta reflexión y este análisis que hizo de distintos artículos, capítulos que se encuentran dentro del libro, así como, bueno, pues el trabajo que usted hizo como una de las autoras del mismo. Muchísimas gracias y pues le voy a dar la palabra a la doctora Gloria Luz Alejandre, quien es coordinadora, junto con el doctor Fernando Pérez Correa, de la obra. Pero primero, antes de darle la palabra a la doctora, voy a leer su semblanza. Ella fue la primera vicepresidenta del Instituto Nacional de Administración Pública. Además, es secretaria general de la Federación Mexicana de Universitarias, es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, adscrita a la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana del plantel Casa Libertad. Es profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM e investigadora del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencia Política por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ponente catedrática, organizadora, comentarista, presentadora y moderadora en distintos foros nacionales e internacionales con las líneas de investigación sobre estudios de las mujeres, estudios de género, Estado, sistema político mexicano, élites políticas, administración pública y política pública. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias. Le doy la palabra. Muchísimas gracias, doctora Andrea Samaniego. No sin antes agradecer a todas y cada una de las invitadas y autoras de esta obra. Agradezco muchísimo a la doctora Patricia Galeana, a la doctora Estela Morales, sin duda a la doctora Gina Zabludovsky, que habría que agregar que también funge como integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México y recientemente pues estuvo a cargo de la
el nombramiento de nuestro actual rector como presidenta de la misma junta. Y se lo agradezco muchísimo, muchísimo todo este recorrido que ha hecho desde esta profunda mirada sociológica al libro que estamos presentando el día de hoy, la mirada histórica de la doctora Patricia Galeana, que nos es fundamental para comprender los procesos políticos, históricos, sociales, culturales y de incidencia recurrente de la violencia en contra de las mujeres, la doctora Estela Morales, que acaba también de hacer esta recapitulación con una mirada muy aguda desde su propia formación, desde comprender cómo se conforman y se construyen los propios obras y la literatura desde esta mirada desde la bibliotecología, que es su área de especialidad desde las ciencias sociales y humanidades, que se lo aprecio muchísimo. Sin duda también agradecer a la doctora Andrea Samaniego, que nos está haciendo favor de moderar esta mesa y que también tiene participación con dos textos en este trabajo, uno relacionado efectivamente con la violencia económica y otro relacionado con la violencia política. Bien dicho, em, esto, pues yo tengo que mencionar que este trabajo es el tercer libro de tres que se han publicado y que efectivamente la doctora Gina Zabludowski ha referido puntualmente y que han estado a cargo, sin duda, del doctor Fernando Pérez Correa, a quien de nueva cuenta también agradecemos profundamente su visión. Del pasado al futuro, y así lo quiero colocar, porque trabajar con el doctor Fernando Pérez Correa me remitió desde el año 2016 en una estancia de investigación sabática en la Universidad Nacional Autónoma de México, a colaborar con él en dos vertientes, en una vertiente relacionada con un proyecto de investigación que se alojó de inicio en el Instituto Nacional de Administración Pública, del cual también el doctor Fernando Pérez Correa formó parte porque en su momento fue consejero del instituto, y aquel proyecto se centró en mujer y administración pública en México, igualdad de géneros en el servicio profesional de la administración pública municipal y que derivó en un proyecto PAPIT centrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales con esa denominación, Mujer y Administración Pública en México, Igualdad de Géneros en el Servicio Profesional de la Administración Pública Municipal. Y ahí el interés tanto del doctor Fernando Pérez Correa como mío era dar a conocer cuál era la participación y la presencia político-administrativa de las mujeres en la administración pública, porque como bien se ha dicho y se ha hecho recorridos históricos y de análisis político y politológico, los análisis más cercanos a qué pasa con las mujeres y dónde han participado es dentro de la política, es decir, en los procesos políticos electorales y procesos de elección. Y eso pues nos remite sin duda a todo aquel estudio relacionado también con el derecho de las mujeres a la ciudadanía y el derecho de las mujeres para votar y ser electas, que bien la doctora Patricia Galeana recupera y nos transmite a través del capítulo que ella presenta de esta obra. Haciendo esta recapitulación, eh, pues es en 2016 que llevamos a cabo un primer coloquio, y aquí debo decirlo, con el doctor Fernando Pérez Correa. Se trabajaron 6 coloquios, se presentaron 6 coloquios anualmente, año con año celebramos estos coloquios. El primero se celebra en octubre del año 2016 con participación política, del cual derivó el primer libro de esta triada de libros. Este fue el primero, que se puede apreciar por ahí. Y déjenme decirles que esta edición se acabó, se agotó y está ya disponible en línea. La casa editorial, la biblioteca, lo dispuso ya en libre acceso y se puede también consultar. El segundo coloquio que celebramos
fue en el año 2017, en noviembre del 17, y aquel coloquio fue Mujeres y Administración Pública en los órdenes de gobierno en México, capacidad de decisión y poder en el espacio público, de cual también derivó un segundo libro, que es el libro que nosotros llamamos el libro verde, que es con este título, Mujeres, Administración Pública en los órdenes de gobierno en México, capacidad de decisión y poder en el espacio público. En el primer libro, debo decirlo y agradecerlo de nueva cuenta, la doctora Gina Sabludowski también nos brindó un texto y también nos favoreció con una presentación en aquel momento en el Palacio de Minería, y también la doctora Patricia Galeana participó con nosotros en aquel primer coloquio celebrado para perspectivas sobre las mujeres en México. En el segundo coloquio, pues también tenemos participaciones de otras colegas que nos han estado acompañando, como la doctora Gloria Ramírez, como la doctora Georgina Cárdenas, otras colegas como la doctora Daniela Cerva, la doctora Ida García, el maestro Eduardo Torres Alonso, que ha sido también ahí un pilar interesante e importante para la participación de estos trabajos y de lo que él también ha aportado con relación a qué ha pasado con los techos de cristal y los pisos pegajosos. Celebramos un tercer coloquio en el año 2018, y aquel coloquio se llamó Estudios sobre las mujeres y la igualdad de género, desafíos metodológicos, epistemológicos e interdisciplinarios en la enseñanza y aplicación práctica de las ciencias sociales, del cual también se recogieron los trabajos correspondientes y bueno, derivado de una serie de situaciones administrativas y también de temas de salud con relación al doctor Fernando Pérez Correa, pues están los textos y tenemos pues toda pues la interesa para que ellos en su momento también puedan ser publicados. Tuvimos un cuarto coloquio, el que refiere a este libro, Temáticas sobre la violencia contra las mujeres en México y las posibilidades de reformulación educativa de lo público o lo privado. Ese coloquio se celebró en el año de 2019 y como bien lo ha referido la doctora Gina Sabludowski y también la doctora Galeana, que son también conocedoras del trabajo editorial, pues implicó una serie de profundizar en los textos, de revisiones, de trabajo editorial, y finalmente pues sale a la luz esta publicación, y que yo agradezco muchísimo que ustedes me estén acompañando en esta presentación. Tuvimos un quinto coloquio celebrado en el año 2020 sobre violencia contra las mujeres y universidad, análisis para un cambio de paradigma. Y también fue un coloquio muy rico, con una visión muy amplia de qué es lo que pasa dentro de las universidades, tanto públicas como privadas, a nivel eh, federal y a nivel estatal, y pues que también derivó en una serie de trabajos sumamente importantes. Y el sexto coloquio que logramos celebrar bajo un proyecto PAPIM encabezado también por el doctor Fernando Pérez Correa sobre materiales para la enseñanza sobre la condición de las mujeres, historia, filosofía, gobierno y política, que refiere a estos dos, y el coloquio Y en la paridad, ¿quién tiene el poder, participación, presencia de las mujeres en los espacios de decisión política y administrativa, que celebramos el 27 de octubre del año 2021? Entonces, yo me, me, me tomo la libertad de hacer toda esta recapitulación porque es muy importante que se dé a conocer que los trabajos que hemos llevado a cabo, tanto el doctor Fernando Pérez Correa como aquí su servidora, pues ha sido de fondo, o sea, ha sido de profundidad, ha sido de mucha atención relacionada con cuál ha sido la trayectoria y presencia de las mujeres a lo largo de la historia. La historia para nosotros, en todos los textos, ha sido un hilo conductor determinante, y aquí pues agradecer muchísimo a la doctora Patricia Galeana, que nos ha dado esta visión histórica con toda la seriedad que merece. También pues la mirada sociológica que nos ha estado aportando la doctora Gina Sabludowski, porque este es
un subsecuente trabajo en el que ella participa con esta mirada de la violencia económica y donde ella es ampliamente especialista porque ella trabaja mujeres empresarias y eso es otra veta de investigación sumamente importante, necesaria de atender y también necesaria de recapitular. Con relación a este libro, al de temática sobre la violencia contra las mujeres, como bien ya lo ha referido la doctora Gina Zabludowski, em, iniciamos con un prólogo donde yo también quiero agradecer profundamente a la doctora Carola García Calderón, que tuvo la gentileza y la generosidad de prologar el libro con el profundo interés también sobre esta temática, en la introducción del doctor Fernando, la historia de la discriminación política de las mujeres de la doctora Galeana, mi trabajo, que es en el que también quisiera hacer referencia, sobre la construcción de la violencia contra las mujeres como patrón cultural universal y el surgimiento del feminismo como teoría crítica reivindicativa. Para mí era muy importante, y así lo vierto en el texto, que se tenga claro, plena claridad, de que la violencia es el problema principal que nos ocupa hoy por hoy en México y en el mundo, la violencia en contra de las mujeres. Y aquí había que definirlo efectivamente relacionado también con el otro gran problema que tenemos y que tiene que ver con el sistema patriarcal de dominación. El texto y el grupo de los textos tienen todo un cariz feminista, es decir, estamos basados en textos del feminismo clásico, como se le ha llamado. Yo hago una recapitulación referente a Celia Amorós y a Amelia Valcárcel, también a Ana de Miguel, que para mí han sido em, una, una luz en este camino de entender y comprender el feminismo crítico, porque aquí también hay que colocarlo desde ahí. La visión crítica de la obra tiene mucho que ver con una mirada de un feminismo arraigado en la tradición feminista crítica. Porque como también bien lo ha dicho la doctora Patricia Galeana, el feminismo pues también sufre embates, ¿no? Embates del patriarcado a lo largo de la historia y si no tenemos una posición clara, una posición seria, una posición firme desde el feminismo crítico, pues estos embates en contra de las mujeres arraigados en todas las violencias. Por ahí hay otras violencias asociadas al borrado de las mujeres, del cual podríamos hablar en algún otro momento. Eh, eh, el feminismo para nosotras es determinante. Las miradas, como bien ha dicho la doctora Gina Zabludowski, que también aquí están puestas en todas las formas de la violencia y en esta violencia patriarcal, pues no es la excepción, es la violencia relacionada con lo simbólico o la violencia simbólica y que muy bien trabaja Pierre Bourdieu y que es recuperado por la doctora Georgina Cárdenas, sin dejar de lado que esta recuperación también de la violencia simbólica en su momento la trabajó de manera profundísima Kate Millett en aquel libro del feminismo radical de la política sexual. Y sin duda las relaciones de poder están ahí permeando toda la relación de género con esta mirada de en dónde está el poder, quién tiene el poder, pero principalmente quién ejerce el poder y cómo se ejerce el poder, y es un poder de naturaleza patriarcal que prácticamente paraliza el actuar de las mujeres, sobre todo cuando las mujeres se encuentran en situaciones de violencia extrema y en especial en violencia que puede atentar contra su vida, es decir, la violencia feminicida. La violencia política, que también está a lo largo de todo, tres textos muy interesantes, muy importantes, que es el de Adriana Báez y Erika García, el de la misma Andrea Samaniego, de Sandra Santos y de Eduardo Torres Alonso, nos colocan hoy por hoy también en esta temática de la violencia política, que además la vamos a estar observando, esperemos que no sea un continuum a lo largo de este periodo político electoral que celebraremos durante todo el año 2024,
el trabajo de la doctora María Eugenia Covarrubias Hernández, colega de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que efectivamente tiene un trabajo ahí que vincula su perspectiva psicológica, porque ella tiene una formación desde la psicología y una visión también desde las ciencias sociales. Ella es también del Colegio de Michoacán y efectivamente, como se está mencionando, esta violencia ejercida hacia las mujeres en el noviazgo, una experiencia vivida y este rescate que hace de la persona y de la personalidad de alma. Es muy elocuente lo que dice la doctora Sabludowski, cuántas almas, y aquí habría que matizarlo así, en lo simbólico y en lo real, cuántas almas viven esta violencia recurrente día a día. El trabajo de Luis Fernando Gutiérrez Domínguez, que cruza la percepción de la violencia entre los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, entre la indiferencia, el desconocimiento y su exacerbación como forma de vida. Es un estudio de naturaleza cuali y cuantitativa que nos expone ampliamente cómo en los espacios universitarios, que tendrían que ser uno de los espacios más seguros, pues las mujeres viven continua y recurrente violencia. Y el trabajo de las doctoras Marta Chávez Torres y de la maestra Karina Pazzielli Arreola, pensar la violencia en el cuerpo de las mujeres en confinamiento, también es un trabajo muy importante, muy interesante, porque aquí las mujeres en confinamiento se refiere a las mujeres privadas de su libertad, es decir, las mujeres que están en los espacios carcelarios, donde la violencia pues también es una tónica diaria, o sea, las mujeres en situación de cárcel y bueno, la doctora Galeana también ha hecho estudios con relación a la temática, viven violencias indecibles, ¿no? Tanto para ellas, incluso de aquellas mujeres que viven privadas de su libertad y viven con sus hijos dentro de las cárceles. Entonces, esa, ese tipo de violencia también es indispensable observarla. Y sin duda, pues cada una de las violencias aquí era muy importante enunciarlas, darlas a conocer, observarlas, analizarlas con todos los ojos críticos y las especialidades de todas y cada una, las mujeres como víctimas de la violencia económica, y aquí la doctora Sabludowski, que es la especialista en el tema, pues no nos dejará mentir, también se unen con otras violencias, por ejemplo, con la violencia vicaria, es decir, aquella que impacta directamente la vida de las hijas y de los hijos de las mujeres que viven violencia dentro de un espacio doméstico y cuya pareja pues se vuelve un perpetrador de violencia en contra de sus propios eh, hijos o de sus propias hijas. Y se juntan ahí la violencia económica, la violencia emocional, la violencia psicológica, la violencia vicaria, y bueno, pues finalmente la condición de la violencia y esta construcción de la violencia nos nos persigue día a día y, y de alguna forma evidenciarlo y traer este libro para que ustedes lo conozcan, se acerquen a él y que tiene la gran virtud, y esa es una gran virtud, que es un libro de acceso libre, es un libro electrónico. eh, Podemos pedir impresiones y sin duda podemos pedirle a a la editorial que nos genere todas aquellas impresiones que sean necesarias para quienes así lo quieran conseguir, pero es de acceso libre, está disponible en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ahí en el espacio dedicado a publicaciones electrónicas, y también está disponible en la página electrónica de la editorial La Biblioteca. La editorial La Biblioteca nos ha acompañado con estas tres publicaciones en el trabajo de producción editorial y sin duda todos los trabajos también han pasado por el ojo dictaminador de la propia Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y eso hay que decirlo porque pues han sido trabajos muy bien observados y calificados. Y también han pasado, sin duda, por las revisiones de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos auspició algunos de los trabajos y otros trabajos, pues ya
han tenido pues otros auspicios, pero sin duda la Dirección General de Asuntos de Personal Académico de nuestra querida Universidad Nacional ha sido un factor y un pilar fundamental para generar esta producción académica que ha estado a cargo del doctor Fernando Pérez Correa, a quien emito mi absoluta admiración, reconocimiento y agradecimiento por haber pues puesto pues la confianza en mi trabajo, en mi trayectoria académica, tanto en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la cual pues ya tengo más de 23 años de haber colaborado, desde que colaboré, inicié mi colaboración en el programa de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional con la doctora Judith Boxer. Dices que también si me escuchara por ahí, yo quisiera enviarle mis saludos y mi agradecimiento por esa gran oportunidad de participar para la Universidad Nacional. Y con el doctor Fernando Pérez Correa, pues yo sí quisiera referir su semblanza porque es muy importante mencionarlo. El doctor Fernando Pérez Correa, aunque no nos puede acompañar por situaciones de salud y a quien le enviamos un gran abrazo y saludo, él es profesor de tiempo completo, titular C de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee el nivel D del programa de primas al desempeño del profesional académico de tiempo completo de la UNAM y es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, licenciado en Filosofía, licenciado en Ciencia Política y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Lovaina. Ha realizado tareas en investigación y docencia en el Instituto de Investigaciones Económicas, Sociales y Políticas de la Universidad de Lovaina, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y en el Colegio de México. También se desempeñó como profesor visitante en la Universidad de Harvard y como profesor asociado de la Universidad de Oxford. Entre las responsabilidades académicas y administrativas que ha desempeñado el doctor Pérez Correa fue secretario académico de la División de Estudios Superiores, secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador fundador del Centro de Estudios Políticos de la misma Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, fue director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales durante 2 periodos completos, fue coordinador del Colegio de Ciencias y Humanidades, como ya lo mencioné, fue secretario general y coordinador de Humanidades de la UNAM. También se desempeñó como coordinador del Seminario Universitario de Estudios sobre Sociedad, Instituciones y Recursos de la misma Universidad Nacional, y en la Administración Pública fue coordinador de estudios y proyectos de la Secretaría de Gobernación, subsecretario de Gobernación, director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, asesor del secretario de Gobernación y de la Oficina de la Presidencia de la República. También es autor y ha sido autor de innumerables artículos científicos, de opinión, capítulos de libro y varios otros tantos libros, entre estos 3 que tenemos aquí referidos, y coordinador de libros colectivos. Entre sus líneas de trabajo, además de, como bien dijo la doctora Galeana, centrados en esta inspiración y por estudiar las mujeres y la trayectoria histórica con una visión feminista, porque sí, el doctor se declaraba feminista. El sistema político mexicano, la reforma del Estado, la igualdad de géneros y la gestión de los recursos naturales. A mí solamente me queda agradecerles a ustedes, que son grandes académicas y que también han sido una guía en mi camino, pues agradecerles profundamente eh, esta presentación. Muchas gracias y los invitamos a que conozcan todas estas obras. Gracias, gracias. Muchas gracias, doctora Andrea. Gracias, doctora Gina, doctora Estela, doctora Galeana. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Es un recuento importante que se vea que el trabajo de este libro no es un trabajo en singular, sino que refiere a todo un proyecto institucional y una trayectoria de vida, tanto de usted como del doctor Fernando Pérez Correa, que nos han traído distintas publicaciones, trabajaron distintas publicaciones, pero además eran conferencias, hacer seminarios,
hacer distintos eventos para difundir estas temáticas desde una perspectiva académica, pero invitando también personas de la administración pública para que también analizaran estas dificultades, ¿no? Entonces, bueno, pues es relevante el trabajo y lo que usted nos refirió sobre, bueno, pues todo este acompañamiento, toda esta trayectoria, que como comento, no es, o sea, este libro no está en singular, sino que refiere un trabajo de mayor calado. El libro, repito, temática sobre la violencia contra las mujeres en México y las posibilidades de reformulación educativa de lo público a lo privado. Y qué bueno que nos comenta esto, que donde poder, pues en este caso, descargar el libro para la consulta, o si tienen alguna duda o quisieran leer los artículos y los capítulos de los cuales se compone el texto del libro. Los invitamos a que descarguen y a que revisen este libro y los demás libros que comentó la doctora Gloria Luz Alejandre, y que visiten el Museo de la Mujer, que es un centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Muchísimas gracias por su atención.